Seguimos con nuestra serie, ¿verdad?, de Rema, nuestros miércoles de Rema. Tengo la bendición de continuar con el libro de Números. ¿Sabe? Yo creo en algo. Para Dios son tan importantes los números que creó un libro, ¿verdad?, de números, para que también Él nos pueda hablar. Y me quedé un poquito picado con lo que nos compartió nuestro pastor Agustín la semana pasada. Estábamos viendo el capítulo 13 y 14 y vimos el punto número 1 en relación a la rebelión de Cades, cómo el pueblo de Israel se rebeló en contra, ¿verdad?, de Dios cuando se rehusaron a entrar en la tierra de Canaán. Me impresiona esto porque creo que la naturaleza del ser humano pues tiende mucho a eso, ¿verdad?, a rebelarse. Y hoy vamos a analizar el capítulo número 16. Pero quiero que pongan mucha atención porque vamos a ver otra rebelión, la rebelión de Coré. Ahorita te voy a platicar un poquito quién era Coré, pero Coré era una persona de influencia en aquel tiempo. Y él sabía que era de influencia y por tal motivo llamó a 250 personas junto a él y a otras dos bellas personas, finísimas, para rebelarse en contra de Moisés y en contra de Aarón. Me impacta porque es una historia en donde es probable, ¿verdad?, que esos motines que ya nos lo había mostrado, ¿verdad?, en la rebelión de Cades, pero también ahora esa rebelión sucedieran después de esa retirada de Cades Barnea. Dios los había salvado a través de Moisés de la esclavitud, los había liberado de ser esclavos, ¿verdad?, de la nación más importante que era Egipto en aquel tiempo. Y sin embargo, el pueblo de Israel no se daba cuenta de todas las bendiciones que Dios estaba trayendo a su vida. ¿Cuántos de nosotros, no, en algún momento, en lugar de enfocarnos en las bendiciones, nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta? Y el pueblo de Israel venía en esa actitud. Pero vamos a ver la palabra en Números, si me acompañan, a Números 16, del verso 1 al 11. Y dice así: cierto día Coré, hijo de Isahar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y con Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ahí, por si quieren ahí ejemplos de nombres que les quieran poner a sus hijos, ahí pueden encontrarlos. Y dice así: ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, fíjense lo que les dijeron, dice: ustedes han ido demasiado lejos. ¿Quién se creen ustedes que están sobre nosotros?
¿quién se creen?, les estaban diciendo. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Y si usted recuerda, Coré, esta persona que estaba iniciando, dice al principio que descendía de la tribu de Leví. ¿Y quién era la tribu de Leví? Dios había designado a esa tribu para que fueran los encargados, ni más ni menos que del templo que Dios les mandó a hacer y construir. La familia de Coré eran los encargados, pero no se había dado cuenta. Pero más adelante dice Moisés en el 7, dice: mañana enciendan fuego con ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes levitas son los que han ido demasiado lejos. Dile al que ya está a tu lado, dile: mucho ojo, no te duermas, no oren por mí, de repente veo que van a estar. No es que esté diciendo que sí está orando para adentro, ¿va? Ponga mucha atención. Dice Coré, él ya les dio, está hablando de Dios. Moisés le está diciendo: Coré, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. En realidad, y esto es bien importante, dice: en realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Hay varios puntos que veremos hoy. Aquí vamos a ver algo importante acerca de quiénes eran los que se estaban rebelando. Rebeldes, ¿qué clase de personas eran? Eran hombres de renombre, eran hombres de influencia, pero estaban utilizándolo para intrigar, para malinfluenciar. Coré era la principal figura. Y te voy a decir algo: Coré era primo de Moisés y de Aarón. Qué bonita familia, ¿va? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Los primeros ataques que tenemos cuando somos llamados a buscar de Dios es con la propia familia. Pero recuerda, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, contra gobernadores en las regiones celestes, contra potestades que se quieren levantar en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué venimos tú y yo a buscar de Dios? Porque tenemos necesidad, ¿sí o no? Cada uno de nosotros tenemos necesidades. Sin embargo, aquí Coré estaba queriendo ser piedra de tropiezo para levantar un ministerio, un llamado que Dios, no el hombre, Dios le había hecho a Moisés y a Aarón. Dios le dijo a Aarón, él lo eligió para ser el sumo sacerdote, para que a través del sumo sacerdote se pudiera, ¿verdad?, él fuera el intercesor para que se manifestara el poder de Dios y pudiera él, al salir, ¿verdad?, después de ese tabernáculo, después de que se manifestara, poder bendecir al pueblo. Sin embargo, ¿qué estaba sucediendo? Coré no se había dado cuenta que ellos tenían el privilegio de cuidar el templo, de cuidar los utensilios. Tenían el privilegio de poder servir en la casa de Dios. Pero Coré estaba disgustado
Y a veces cuando uno está enojado no te quedas solamente con tu enojo, sino llamas a otros dos, ¿verdad? Y le llamó a Abiram y le llamó a Datán. Otras finísimas personas, ¿verdad? Y ellos empezaron a intrigar. Coré estaba disgustado. ¿Por qué le habían dado a Aarón la preferencia? ¿Por qué lo habían nombrado a él como sumo sacerdote, hablando de Aarón? Las leyendas rabínicas dicen que la otra persona, On, ya no aparece en otras escrituras, porque suponen que la esposa de esta persona le estorbó para que no fuera y no se uniera a esa rebelión. He ahí lo importante que son las esposas, la ayuda idónea, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Aquí las esposas hubieran dicho amén, pero bueno. Qué importante es que pudieran haberle estorbado a ellos, pero en cambio lo único que estaban haciendo ellos era quejarse y quejarse. Ya estaban quejándose desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde que salieron de Egipto hubo queja tras queja tras queja. Y no se quedó solamente ahí, sin estar en contentamiento, sino que ahora querían llevarlo a un nivel mayor de rebelarse en contra de los escogidos de Dios. Esto está tremendo. Otro de los puntos es la protesta. ¿Qué estaban protestando? Pues obviamente, ¿verdad?, que la familia de Aarón fueran los elegidos para ser uno el sumo sacerdote y los demás sacerdotes que estaban dentro del tabernáculo. Coré y todos aquellos que se querían levantar se estaban jactando de la santidad, ¿verdad? Orgullosamente, como los fariseos se estaban jactando, ¿verdad?, de que ellos eran santos y que ellos merecían ese honor y ese privilegio. ¿Han escuchado el término demagogia? La demagogia es una estrategia política que a través, ¿verdad?, del miedo, de temor, de mover emociones, de mover muchas de las cosas, esto se va haciendo popular y de ahí viene el famoso populismo. Bueno, Coré y ellos estaban tratando, ¿verdad?, de hacer esto con toda la gente, con toda la congregación. Sin embargo, Dios veía otra cosa. Querían jactarse acerca de la santidad, pero obviamente era algo injusto, era falso, era una acusación falsa, porque ni más ni menos que Dios es el que había elegido a Aarón, es el que había elegido a Moisés para liberar a su pueblo, pero a Aarón lo eligió como el sumo sacerdote. Pero fuera de toda duda, lo dice Hebreos, no lo digo yo, ¿verdad? Dice Hebreos 5:4. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. ¿Qué podemos ver aquí? Hay varias cosas que vemos. ¿Qué clase de espíritu tenían estos que se estaban levantando? Aquellos que querían rebelarse, ¿qué espíritu tenían?
Primero tenían un espíritu de menosprecio, porque Dios les había dado un lugar de honor al encargarse, ¿verdad?, del templo. Eran los levitas. Sin embargo, el menosprecio a sus autoridades, ¿verdad?, resiste a los poderes. Y esto normalmente sucede cuando alguien no quiere estar bajo autoridad. Pero sí queremos tener autoridad, ¿verdad?, muchas veces sobre la gente, pero nosotros no nos sujetamos a nadie. Coré, Abiram y Datán estaban descalificando, se resistían, ¿verdad?, a la autoridad, al llamado que Dios le había hecho a Moisés, a Aarón. Y ellos estaban buscando por todos lados, ¿verdad?, descalificarlos. Eran gente orgullosa, gente envidiosa, ambiciosa, turbulenta, perversa, gente sin razón. Aquí no hay de esos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Aquí pura chulada de personas, vaya. Aquí no sucede. Pero en aquel tiempo, estas eran las características de estos que se querían levantar. ¿Qué podían esperar, verdad?, de la comunidad, incluso de los mejores hombres, de los más útiles? No podían esperar mucho de ellos. Otro punto importante es la conducta de Moisés. Una vez que salió, ¿verdad?, a la luz pública la rebelión. ¿Por qué a la luz pública? Porque al principio, primero se genera como un chisme, ¿verdad? Se genera como intriga, como en reuniones pequeñas, pero todo empieza desde un corazón herido. Cuando tu corazón esté así, no dejes que esa herida siga abierta. Corre a los pies de Jesús para que seas sanado inmediatamente. Corre con tu líder, corre con alguien que te pueda ministrar para que no quede tu corazón así. Porque recuerda que de ahí pueden brotar raíces de amargura si dejamos que suceda más. Si hay en tu corazón una lastimadura, si hay en tu corazón una herida, no dejes que esté así abierta. No la cubras tampoco, porque esa herida se puede volver a se puede infectar, le puede salir pus. Tampoco la cubras. Preséntala delante del Señor y el aceite del Espíritu Santo va a sanar como bálsamo esa herida en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés? Se rindió, puso su mente, se postró delante de Dios y clamó. No se puso a pelear con ellos. Inmediatamente lo que hizo fue, a muchos de nosotros de repente nos brinca, ¿verdad?, el espíritu de justiciero y queremos, casi le decimos: Señor, llévatelo, te lo mando, ¿ah? Que caiga fuego y consúmelo. Hasta espiritual te pones así, hasta guerrero, ¿verdad?, intercesor. No, Moisés lo primero que hizo fue postrarse, clamó, se postró sobre su rostro, ¿verdad?, como lo había hecho innumerables veces anteriormente, porque en su incapacidad que él tenía, él sabía que era débil, pero él sabía quién era. Él era hijo de Dios, del Rey de Reyes, Señor de Señores, del general de los ejércitos de Israel, el Todopoderoso. Inmediatamente él se postró y se dirigió a Dios en oración, diciéndole, ¿verdad?, que Él se manifestara y que le ayudara. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esa posición y queremos meter nuestra mano?
en lugar de darle entrada al Espíritu Santo para que obre a través de nosotros, queremos meter nuestra mano. Moisés hizo lo contrario, él se arrodilló, él clamó a Dios, dio su inconformidad, porque escucha esto, no está mal hablar mal con Dios. Yo le he hablado mal, Señor, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar? Escuche bien, no me malinterprete, no está hablar mal de Dios, está bien hablar mal con Él. Muchas veces yo le he reclamado, aunque mi corazón siempre, ¿verdad?, se voltea hacia la gratitud, a recordar las bondades de Dios. Pero inmediatamente Moisés, ¿verdad?, le dio su inconformidad. Todo lo que has hecho, Dios, todo lo que venía haciendo en el desierto, los milagros, el maná que diario les daban, no los dejó nunca sin comer, nunca los dejó nunca sin beber. Les tapó el gran sol del desierto, ¿verdad?, a través de las nubes, y en las noches esa columna de fuego tremendo que los calentaba. ¿Qué no ha hecho Dios con cada uno de nosotros? Tenemos ni más ni menos que al Dios Todopoderoso. ¿Qué problema tienes tú? ¿Y saben qué era lo mejor? Que Moisés le estaba diciendo en su oración: Señor, haz tu voluntad, no la mía. Yo creo que si yo estuviera en el lugar de Moisés, no, yo le hubiera dicho: Señor, acábalos. Porque a veces queremos, ¿verdad?, justicia para aquellos, ¿verdad?, pero misericordia para uno. No diga amén, o al menos diga ouch. Moisés trató de discutir el caso con los rebeldes. Moisés trató de dialogar con ellos para que pudieran impedir la justicia de Dios. A veces nos afanamos queriendo la justicia de Dios, pero ¿sabe algo? La justicia de Dios muchas veces no la va a entender. No estamos listos para la justicia de Dios. Sin embargo, Moisés estaba queriendo, ¿verdad?, arreglar las cosas, haciendo entender por buenas razones, ¿verdad?, a esta gente a que desistieran, ¿verdad?, de ese motín, de esa rebelión que estaban haciendo. Sin embargo, había necedad, porque Moisés sabía que si seguían adelante, la ira de Dios podía acabar con cada uno de ellos. Moisés les llama hijos de Leví, levitas, pero a la vez les decía rebeldes. Rebeldes, estaban rechazando la voluntad de Dios. Les devuelve la acusación. Les estaban diciendo, ¿verdad?, que ellos estaban tomando un lugar o un papel que no se les había dado. Pero al contrario, Moisés les estaba diciendo: ustedes, casi les dijo, ¿verdad?, tranquilícense, ustedes se están pasando de la raya. Eran demasiadas atribuciones las que se estaban dando y no se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo ahí. Trató de convencerles del pecado, ¿verdad?, que suponía darles privilegios a Moisés y Aarón. Sin embargo, ¿sabes algo? Él les preguntó:
estaban menospreciando. Él les decía: ¿es poco? ¿Es poca la tarea que Dios les ha dado? Les había encomendado el templo, el cuidarlo, el tenerlo limpio, ordenado. Ellos mismos, ¿verdad?, eran los que elevaban himnos a Dios, la adoración, la alabanza, el incienso que subía como perfume a los pies. Era un gran privilegio lo que tenían y no se estaban dando cuenta que lo estaban menospreciando. A veces los deseos los confundimos con necesidades. Dice la palabra en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios te va a dar siempre lo que tú necesitas, no lo que deseas. Amén. Sigue Números 16 del 12 al 22. Dice: luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los quiso confrontar, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: rehusamos presentarnos ante ti. Estaban desestimando la autoridad que Dios le había dado a Moisés. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye leche y la miel, para matarnos aquí en este desierto, y que además ahora nos trates como a tus súbditos? Fíjense cómo ellos mismos se tenían valorados. El mundo quizá no va a dar un quinto por ti, pero ¿sabes algo? Jesucristo dio su sangre preciosa por ti y por mí. ¿Quién dice amén? El mundo no te lo va a dar, no te va a valorar tal cual, pero Jesús sí. Dios les estaba dando un lugar de privilegio y ellos lo estaban rechazando. Dice: es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. Pero si en los capítulos anteriores ellos mismos se rehusaron a entrar en la tierra de Canaán, Él los estaba llevando, ¿verdad?, paso a paso, dando pasos de fe, pero ellos se habían cansado de obedecer. Dicen: entonces nosotros no iremos. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no acepte sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré: tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Ahora también estará presente, Aarón también estará presente, dijo, y tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario y ponerle incienso para que todos puedan presentarlo ante el Señor. Aarón también llevará el suyo. Así que cada hombre preparó en la entrada del tabernáculo de Moisés y Aarón, y todos, dice, mientras tanto Coré había incitado a toda la comunidad. O sea, Dios le había dicho a Datán y a Abiram, y Datán y Abiram fueron, le dijeron a Coré, y no solamente fueron ellos, sino incitaron a toda la comunidad a ir a la entrada del tabernáculo a hacer un meeting, un motín. Y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad. Y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Dios estaba diciendo eso en su enojo, en su tristeza. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron.
ellos rogaron: Señor, por el pecado de uno no acabes con todos. No solamente estaban la rebelión de los 250 y había más personas de la comunidad, pero Aarón, así como en algún momento Abraham clamó por Sodoma y Gomorra, por al menos un justo, porque ahí estaba Lot. Asimismo Aarón y Moisés estaban clamando: Señor, ten misericordia, al menos por uno. Y me impresiona porque Dios es grande en misericordia. Dios escuchó la voz de Aarón, Dios escuchó el clamor de Moisés. La insolencia de Datán y de Abiram y su rebelión traicionera, ¿verdad? Pero Moisés fue movido a misericordia. Él sabía que Coré era su primo, era familia. Dios le había encomendado a Moisés el guiar a su pueblo. Eran familia. Y Dios les respondió: oh Dios, tú eres el que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando un hombre peca? Es cierto que hasta ahora no los habían introducido a la tierra donde fluía leche y miel. Era verdad. Pero no era porque Dios así lo hubiera querido, sino porque las decisiones del pueblo, muchas veces las decisiones tuyas, las mías, es lo que no nos permiten entrar a la tierra de promesa. Las rebeliones que en nosotros están, y todo empieza por una simple herida que no es tratada. ¿De quién era la culpa? La culpa no era de Moisés, no era de Aarón. Dios les estaba guiando en cada paso, pero la desobediencia del pueblo de Israel, el pueblo elegido, ¿verdad?, para que fuera suyo, había rechazado a Dios. Seguía quejándose y quejándose y quejándose y quejándose. ¿Sabe? La queja llama a otro quejón. No sé si se le diga así, ¿verdad? Cuando tú te quejas, tú estás siendo de influencia para alguien más. Y si hay una herida en esa persona, en lugar de ministrarlo, ¿verdad?, en lugar de servirle, te va a llevar a malinfluenciarlo y a ampliar su duda. Moisés propuso poder encarar a estas personas, pero sabe que siempre va a ganar más que el juicio, la gracia de nuestro Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús. Coré aceptó el reto de llevar los incensarios, pero solamente hubo respuesta para Aarón y para Moisés, porque ciertamente Dios los había llamado a ellos y les había entregado una autoridad. ¿Sabes algo? Dios te ha entregado una autoridad de ser hijo
de Dios y sacerdote de tu casa. ¿Alguien lo cree? La gloria de Jehová apareció en la congregación. La misma gloria, ¿verdad?, apareció para dar primeramente la posesión del sumo sacerdote que era Aarón. Dios estaba confirmando la autoridad que le había dado. Se apareció para confirmarlo, ¿verdad? Y para también confundir a aquellos que se oponían. Dios tuvo gracia de su pueblo, tuvo misericordia, mejor dicho, de su pueblo. Y escuchó la voz de Aarón y de Moisés, porque en ese momento no cayó fuego sobre todos los que estaban reunidos. Sin embargo, Dios no podía dejarlo así y les dijo: váyanse, y en sus tiendas es donde yo voy a emitir ese juicio. Pero los demás que estaban ahí, que se habían dado cuenta de la autoridad y del poder de nuestro Dios, y se dieron cuenta de la verdad, ellos permanecieron. La humilde intercesión de Aarón, de Moisés, en favor de la congregación, fue lo que lo salvó. Yo no sé qué situación has pasado y qué es lo que no te ha llevado a clamar a Dios o a tener esa conexión con Él. Quizá nosotros mismos, como cristianos, no hemos presentado correctamente a Jesús. Quizá nosotros mismos hemos sido piedra de tropiezo, ¿verdad? Por esa herida que no ha sido tratada, por esa rebelión que muchas veces, ¿verdad?, nos desenfoca de lo que es verdaderamente el amor de Dios. Pero ¿sabe lo que nos ha dicho el Señor? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Por eso, cuando tú estés pensando en que te has equivocado, en que no eres digno de recibir el perdón, de recibir la salvación, porque has revelado, ¿verdad?, te has revelado mucho, te has quejado mucho. ¿Quién no se ha quejado? Todos nos hemos quejado en algún momento y le hemos reclamado a Dios. Pero siempre su gracia es la que nos va a permitir que tratemos con aquellas situaciones que son recurrentes en nuestra vida. Tienes que tomarte de la gracia de Dios. Tienes que ir a la presencia de Dios y tomar esa gracia apilada que tiene para nosotros. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Y cuando estés ahí meditando, cuando estés ahí en la presencia, orando, cierra tus ojos siempre. Si te distraes, si quieres escuchar la voz de Dios que te dice: hey, yo ya te he perdonado, hijo. Corre al trono de la gracia, no importa. Y ahí en tu corazón, honestamente a Dios, tú le puedes decir que su gracia
te lleve a ese gozo que te está dando la salvación. Y tú le digas: Señor, gracias. Líbrame de todo mal. Triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Deja que el Señor te ministre. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios. Ahí está el Señor dándote de tu bondad, de su bondad. Me lleva a arrepentirme a tu corazón. Si tú quieres postrarte así como Aarón y como Moisés, lo puedes hacer. Padre, yo sé que tú estás escuchando el clamor de cada corazón, Señor. Te pedimos perdón si te hemos fallado, si nos hemos rebelado en contra de ti, en contra de uno de tus ungidos, en contra del llamado, Señor, que tú has hecho y has entregado autoridad a cada uno de ellos, Padre. Quiero de tu gracia. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Si quieres postrarte, hazlo. Dios escuchará la voz de tu clamor. Y allí en la intimidad le vas a decir: tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, oh, y tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Vamos, dile: tu corazón. Levanta tu voz y dile: tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Es tu bondad y tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Vamos, llévanos tu corazón. Dile: anhelo, Dios, y solo a Cristo yo me rindo, y todo se lo entrego a Él, y para siempre en Él confío, a su lado viviré. Oh, oh, solo a Cristo y yo. Vamos, ríndete al Señor. Levanta tus manos, póstrate delante de Él. Para siempre y para siempre en Él confío.
Vamos, entrega tu vida, entrégala. Para siempre en Él confío. A su lado viviré. Tu gracia triunfa sobre el juicio. sí, Señor. Más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Es tu bondad y tu bondad, Dios. A tu corazón. Dale un fuerte aplauso a la bondad de Dios. Dáselo fuerte. Recordemos sus misericordias, iglesia, porque son nuevas cada mañana. Dios está esperándonos con brazos abiertos. Y yo sé que en la semana Dios va a estar tocando aquellas áreas que quizá tú sabías que tenías muy escondidas o que enterraste. Pero Dios quiere sanar. Hoy ha sido derramado ese bálsamo en cada corazón y va a estar cerrada cada herida. La gracia del Señor triunfa sobre todo juicio. En el nombre de Jesús.